En un pueblo donde la juzgaban, una viuda humilde con su hijo enfrentaba el desprecio, hasta que un apache rico llegó a caballo y le ofreció algo que cambiaría su destino para siempre. El sol del mediodía caía implacable sobre Santa Clara del Valle, un pequeño pueblo donde todos se conocían y donde los secretos duraban menos que el rocío de la mañana. En la plaza principal, frente a la fuente de piedra agrietada, las mujeres se reunían cada día con sus cántaros, pero no solo para llenar agua. Ese era el lugar donde se tejían los chismes más crueles, donde las lenguas afiladas cortaban reputaciones con la misma facilidad con que sus manos lavaban la ropa. Ahí viene otra vez, susurró doña Remedios, una mujer robusta de mejillas sonrosadas que se creía dueña de la moral del pueblo. Miren cómo arrastra los pies. Parece un espantapájaros con faldas. Las risas se esparcieron como el viento entre las otras mujeres. Todas giraron sus cabezas al unísono para observar a la figura que se acercaba por el camino polvoriento. Era Rosa, aunque ya nadie la llamaba por su nombre. La viuda fea, la desgraciada, esa pobre criatura. Eran los apodos que había coleccionado desde que su esposo murió hacía 3 años, dejándola sola con un niño pequeño y una deuda que parecía no tener fondo. Rosa caminaba con la cabeza baja, su vestido café remendado en varios lugares, sus pies descalzos cubiertos de polvo. En sus brazos, el pequeño Pedrito se aferraba a su cuello, su carita sucia escondida contra el hombro de su madre. El niño había aprendido a no mirar a las personas del pueblo. Había aprendido que las miradas dolían casi tanto como las palabras. «Buenos días», murmuró Rosa al pasar cerca del grupo, su voz apenas un susurro. «Buenos días», dice, se burló doña Remedios cuando Rosa ya había pasado, como si tuviera algo bueno en su vida. Pobre criatura, con esa cara y esa pobreza nunca encontrará otro hombre. ¿Quién querría cargar con ella y el mocoso? Es el castigo de Dios, añadió doña Gertrudis, santiguándose exageradamente. Su esposo era un borracho y un jugador. Dios la castigó con esa cara para que recordara sus pecados. Rosa escuchaba todo, aunque fingía no hacerlo. Cada palabra se clavaba en su corazón como espinas, pero había aprendido a tragarse el dolor, a convertirlo en algo duro dentro de su pecho. Por Pedrito, todo lo soportaba por Pedrito. Cuando llegó a su pequeña choza en las afueras del pueblo, un rancho de adobe con el techo parcialmente derrumbado, Rosa bajó a su hijo con cuidado. El niño tenía apenas 4 años, pero sus ojos ya habían visto demasiado sufrimiento. «Mamá, ¿por qué esas señoras siempre son malas contigo?», preguntó Pedrito con esa inocencia desgarradora de los niños. Rosa sintió que se le quebraba la voz, pero sonrió y acarició el cabello negro y despeinado de su hijo. «Porque las personas a veces tienen miedo, mi amor, y cuando tienen miedo dicen cosas feas para sentirse más fuertes». «¿Miedo de qué, mamá?». «Miedo de ser como nosotros, de quedarse sin nada, de estar solos». Pedrito asintió, aunque no comprendía del todo. Rosa lo besó en la frente y fue a buscar las tortillas que había guardado desde el día anterior. Era todo lo que tenían para comer. Mientras preparaba el escaso alimento, Rosa se permitió un momento de debilidad. Se miró en el pequeño pedazo de espejo roto que colgaba de la pared. Su reflejo le devolvió la mirada. Una mujer de 26 años que parecía de 40. Su piel estaba curtida por el sol. Tenía una cicatriz que cruzaba su mejilla izquierda desde un accidente de la infancia. Sus labios estaban partidos por la resequedad y su cabello largo y negro estaba opaco por la falta de nutrición. «Fea», se dijo a sí misma. «Todos tienen razón. Soy fea». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero las limpió rápidamente. No podía permitirse llorar. Las lágrimas no alimentarían a Pedrito. Las lágrimas no pagarían la deuda con don Evaristo, el terrateniente, que amenazaba con quitarle hasta el rancho si no le pagaba pronto. Esa tarde, mientras Pedrito jugaba con unas piedras afuera de la choza, Rosa se arrodilló y rezó. «Señor», susurró con las manos juntas, «no te pido que me hagas bonita, no te pido riquezas, solo te pido que protejas a mi hijo, que le des las oportunidades que yo nunca tuve, que no crezca con hambre y vergüenza.
Si tengo que sufrir toda mi vida para que él esté bien, lo haré. Solo dame fuerzas para seguir adelante. El viento sopló suavemente, moviendo las cortinas raídas de la ventana. Rosa sintió una extraña paz, como si algo en el universo hubiera escuchado su súplica, pero no sabía que su oración sería respondida de una manera que nunca imaginó. Al día siguiente, el pueblo entero se paralizó cuando llegó la noticia. Un grupo de apaches acamparía cerca de Santa Clara del Valle. Venían en son de paz, buscando comerciar y descansar antes de continuar su viaje hacia el norte. El pánico se apoderó de las mujeres del pueblo. «Apaches», gritó doña Remedios, «escondan a sus hijas, cierren las puertas». Pero cuando los apaches llegaron, no venían con armas ni con intenciones violentas. Eran apenas 10 hombres y sus caballos, liderados por un guerrero que destacaba entre todos. Se llamaba Águila Negra, y cuando entró al pueblo montado en su imponente caballo negro, el silencio fue absoluto. Era un hombre alto y de constitución poderosa, con el cabello largo y negro adornado con plumas y cuentas. Su rostro era severo, pero hermoso, con pómulos marcados y ojos oscuros que parecían ver a través de las personas. Vestía una túnica de piel decorada con símbolos sagrados y en su cinturón colgaban armas que hablaban de su condición de guerrero. Pero lo que más llamó la atención fue el respeto que sus hombres le mostraban. Águila Negra no era un simple guerrero, era un jefe, un hombre de poder entre su pueblo. Rosa observaba desde la distancia con Pedrito aferrado a sus faldas. Nunca había visto a un apache de cerca y la presencia de Águila Negra le pareció casi sobrenatural. Cuando los ojos del guerrero recorrieron la plaza, por un instante se detuvieron en ella. Solo fue un segundo, pero Rosa sintió que algo en su interior se movía, como si una corriente invisible conectara sus miradas. Luego, Águila Negra siguió adelante y Rosa se quedó ahí temblando, sin saber por qué. La presencia de los apaches transformó el pueblo en un hervidero de nerviosismo y curiosidad. Don Evaristo Mondragón, el terrateniente más rico y poderoso de la región, vio en esto una oportunidad de negocio. Organizó un encuentro con Águila Negra para discutir el intercambio de bienes. «He oído que tu pueblo tiene caballos magníficos», dijo don Evaristo con una sonrisa falsa, sentado en su enorme silla de cuero, «y nosotros tenemos maíz, trigo, herramientas. Podemos hacer negocios provechosos». Águila Negra lo escuchó en silencio, sus ojos oscuros, estudiando al hombre gordo y sudoroso frente a él. No le gustaba don Evaristo. Podía sentir la codicia emanando de él como un olor pútrido. «Mi pueblo no necesita mucho», respondió Águila Negra en un español claro, pero con acento. «Solo agua, algo de comida para el viaje. Pagaremos con pieles y artesanías». Por supuesto», dijo don Evaristo frotándose las manos. «Pero un hombre de tu posición merece más que eso. He oído que eres muy respetado entre los tuyos». «Un jefe rico». Águila Negra no respondió. Entre su pueblo, la riqueza no se medía en oro o tierras, sino en sabiduría, valor y el respeto de la comunidad. Pero no esperaba que este hombre lo comprendiera. Esa tarde, mientras caminaba por el pueblo, Águila Negra vio algo que captó su atención. Junto a la fuente de la plaza, una mujer intentaba sacar agua con un cántaro agrietado. El agua se escapaba por las fisuras y la mujer trataba desesperadamente de tapar los huecos con sus manos, mientras un niño pequeño la miraba con preocupación. Era Rosa. «Mamá, se está saliendo toda el agua», dijo Pedrito con angustia. «Lo sé, mi amor. Lo sé», respondió Rosa, sintiendo las lágrimas de frustración acumulándose en sus ojos. «Pero es el único cántaro que tenemos». Varias mujeres del pueblo pasaron cerca observando la escena con desdén. «Pobre tonta», murmuró una de ellas. «Ni siquiera puede cargar agua correctamente». Águila Negra observó todo en silencio desde la distancia. Vio cómo la mujer se mordía el labio inferior para no llorar, cómo protegía al niño con su cuerpo aunque ella misma temblaba de agotamiento, como sus manos agrietadas y heridas intentaban desesperadamente retener el agua que se escapaba. Había algo en esa mujer que tocó algo profundo dentro de él. Se acercó con pasos firmes y cuando su sombra cubrió a Rosa, ella levantó la vista asustada. «Yo»,
Perdón, señor. Yo solo. Comenzó a balbucear, creyendo que la echaría de la fuente. Pero Águila Negra no dijo nada. Simplemente tomó el cántaro roto de sus manos, lo observó un momento y luego silbó. Uno de sus guerreros se acercó inmediatamente. Águila Negra le habló en su lengua y el guerrero asintió, desapareciendo rápidamente. Minutos después, regresó con un hermoso cántaro de cerámica, decorado con símbolos tribales, completamente nuevo e intacto. Para ti, dijo Águila Negra, extendiendo el cántaro hacia Rosa. Rosa miró el cántaro, luego al guerrero, completamente atónita. Sus labios temblaban, incapaz de formar palabras. Llora, yo no puedo aceptar esto, finalmente susurró. No tengo cómo pagarlo, no pago. Regalo, respondió Águila Negra con firmeza. ¿Pero por qué? Preguntó Rosa con lágrimas rodando por sus mejillas. ¿Por qué me ayudaría? Ni siquiera me conoce. Soy nadie, la más fea del pueblo, la viuda desgraciada que todos desprecian. Por primera vez, Águila Negra mostró algo parecido a una emoción en su rostro. Sus cejas se fruncieron ligeramente y sus ojos se suavizaron. Yo no veo lo que ellos ven, dijo con voz profunda. Yo veo madre valiente, veo mujer fuerte, veo corazón que no se rompe aunque el mundo sea cruel. Las palabras golpearon a Rosa con más fuerza que cualquier insulto que hubiera recibido. Nadie, absolutamente nadie, le había hablado así en años. Se cubrió el rostro con las manos y comenzó a sollozar. Pedrito, que había estado escondido detrás de su madre, salió tímidamente y miró a Águila Negra con ojos grandes y curiosos. ¿Eres un guerrero de verdad?, preguntó el niño. Águila Negra bajó la mirada hacia el pequeño y, para sorpresa de Rosa, sonrió levemente. Sí, pequeño guerrero, soy apache. Los apaches son malos. Las señoras del pueblo dicen que sí. Las señoras dicen muchas cosas, respondió Águila Negra arrodillándose para estar a la altura del niño. Pero tú tienes ojos. Tú puedes ver si soy malo o bueno. Pedrito estudió al guerrero por un largo momento, luego sonrió. Creo que eres bueno. Le diste un cántaro a mi mamá. Águila Negra asintió y cuando se levantó, su mirada se encontró nuevamente con la de Rosa. Esta vez, ella no apartó la vista. Había algo en esos ojos oscuros que la hacía sentir segura. Vista, valorada. ¿Cómo te llamas?, preguntó el guerrero. Rosa, respondió ella con voz temblorosa. Rosa, repitió él como probando el nombre en su lengua. Yo soy Águila Negra, y no eres fea, Rosa. Eres hermosa como la luna después de la tormenta. Antes de que Rosa pudiera responder, Águila Negra se dio la vuelta y se alejó, dejándola ahí parada con el cántaro nuevo en sus manos y el corazón latiendo de una manera que no había latido en años. Las mujeres del pueblo, que habían observado toda la escena desde lejos, comenzaron a murmurar inmediatamente. ¿Viste eso? El apache le dio un regalo a esa. ¿Por qué a ella? Es la más fea del pueblo. Pero Rosa ya no escuchaba. Por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de ella había despertado. Una pequeña chispa de esperanza que creía completamente extinguida. Esa noche, mientras acostaba a Pedrito en su petate, el niño le preguntó, «Mamá, ¿el señor Apache volverá?». Rosa acarició el cabello de su hijo y miró por la ventana hacia las estrellas. «No lo sé, mi amor», pero en su corazón algo le decía que sí, que Águila Negra volvería. Y no se equivocaba. La noticia del encuentro entre Rosa y Águila Negra se esparció por Santa Clara del Valle como pólvora encendida. Para el anochecer no había una sola persona en el pueblo que no hubiera escuchado alguna versión distorsionada de lo ocurrido en la fuente. «Es una desvergonzada», exclamó doña Remedios en la tienda del pueblo, rodeada de un círculo de mujeres ávidas de chismes, coqueteando con ese salvaje apache. «¿Qué clase de mujer hace eso? Una mujer desesperada», añadió doña Gertrudis con falsa compasión. «Pobre criatura, sabe que ningún hombre decente del pueblo la querría, así que se rebaja a buscar la atención de un indio», mientras las lenguas venenosas tejían sus mentiras. Rosa caminaba por las calles polvorientas con Pedrito de la mano, dirigiéndose a la pequeña tienda de don Jacinto para intentar comprar algo de maíz. Llevaba consigo las pocas monedas que había ganado lavando ropa, pero cuando entró a la tienda,
El ambiente cambió inmediatamente, las conversaciones se detuvieron, todas las miradas se clavaron en ella. ¿Qué quieres?, preguntó don Jacinto secamente, sin el saludo habitual. Necesito un poco de maíz, por favor. Tengo dinero, respondió Rosa, sacando sus monedas. No te vendo nada, dijo don Jacinto cruzándose de brazos. No quiero tratos con mujeres que andan revolcándose con salvajes. El golpe de esas palabras fue como una bofetada física. Yo no hice nada malo, tartamudeó. Él solo me dio un cántaro porque el mío estaba roto. Sí, claro, intervino doña Remedios con una risa cruel. ¿Y qué le diste tú a cambio? Nada, exclamó Rosa, sintiendo las lágrimas acumulándose en sus ojos. Él solo fue amable, nada más. Los apaches no son amables sin razón, muchacha, dijo don Jacinto. Ese hombre vio algo que quería y lo tomará cuando le plazca. Pedrito comenzó a llorar asustado por las voces elevadas. Rosa lo levantó en brazos tratando de consolarlo mientras su propio corazón se hacía pedazos. Por favor, suplicó con voz quebrada. Solo necesito un poco de maíz. Mi hijo tiene hambre. Deberías haber pensado en tu hijo antes de comportarte como una cualquiera, sentenció doña Gertrudis. Las consecuencias de tus actos son tuyas, no nuestras. Rosa salió corriendo de la tienda con Pedrito llorando en sus brazos y las risas crueles de las mujeres persiguiéndola como fantasmas. Corrió y corrió hasta que sus piernas no pudieron más, hasta que llegó a un pequeño arroyo fuera del pueblo y se derrumbó en la hierba. Lo siento, mi amor, lo siento tanto, lloraba mientras mecía a Pedrito. Mamá lo siente mucho. No sabía cuánto tiempo estuvo ahí llorando y abrazando a su hijo, hasta que escuchó el sonido de cascos de caballo aproximándose. Levantó la vista, esperando encontrar a alguien más del pueblo que venía a atormentarla, pero lo que vio la dejó sin aliento. Era Águila Negra, montado en su imponente caballo negro, con la luz del atardecer iluminando su figura como si fuera una aparición. Desmontó con un movimiento fluido y se acercó a ella con pasos firmes pero cuidadosos. ¿Por qué lloras, Rosa?, preguntó con voz profunda. Rosa quiso responder, quiso explicarle, pero las palabras se atascaron en su garganta. Solo pudo negar con la cabeza mientras las lágrimas seguían rodando por sus mejillas. Águila Negra se arrodilló frente a ella y con un gesto sorprendentemente suave limpió una lágrima de su rostro con el pulgar. El pueblo te lastimó. Por mi culpa. No es su culpa, logró decir Rosa. Ya me odiaban antes. Usted solo les dio otra razón. ¿Por qué te odian? Rosa dejó escapar una risa amarga. Porque soy fea, porque soy pobre, porque mi esposo era un borracho que me dejó con deudas, porque existo y les recuerdo que ellas también podrían terminar como yo si la suerte les da la espalda. Águila Negra la observó en silencio por un largo momento, sus ojos oscuros, estudiando cada línea de su rostro como si estuviera memorizándolo. En mi pueblo, dijo finalmente, hay una leyenda sobre una mujer llamada Luna Quebrada. Era considerada la menos agraciada de su tribu. Los hombres se burlaban de ella, las mujeres la rechazaban. Pero cuando llegó una gran sequía y todos estaban muriendo de sed, Luna Quebrada tuvo un sueño. Los espíritus le mostraron dónde encontrar agua bajo la tierra. Rosa escuchaba fascinada, a pesar de su dolor. Ella cavó y cavó hasta que sus manos sangraron. Continuó Águila Negra, y encontró un manantial que salvó a toda su tribu. Desde entonces fue considerada la más hermosa, porque la verdadera belleza está en el espíritu que no se rinde, en el corazón que sigue latiendo aunque el mundo sea cruel. Pero yo no he salvado a nadie, susurró Rosa, solo sobrevivo. Sobrevivir cuando todo está en tu contra es el acto más valiente de todos, respondió el guerrero. Y no estás sola, Rosa, ya no. Antes de que ella pudiera preguntar qué significaba eso, Águila Negra se levantó y silbó. Dos de sus guerreros aparecieron entre los árboles llevando consigo varios bultos, maíz, frijoles, carne seca, mantas. Para ti y tu hijo. Nadie en mi presencia pasará hambre. Rosa miró todos esos suministros con los ojos abiertos de par en par. Era más comida de la que había visto en meses. No puedo, es demasiado, yo no tengo cómo pagarle. Ya te dije, no es pago, es regalo, es lo correcto.
¿Por qué? Preguntó Rosa levantándose temblorosamente. ¿Por qué es tan amable conmigo? Nadie lo es. Águila Negra la miró directamente a los ojos. Cuando llegué a este pueblo, sexta muchas mujeres con rostros bonitos y vestidos limpios, pero todas tenían ojos vacíos, corazones pequeños. Luego te vi a ti. Vi a una madre dispuesta a sangrar con sus manos agrietadas solo para dar agua a su hijo. Vi fortaleza donde el mundo ve debilidad. Vi belleza donde todos ven fealdad. Usted está loco, susurró Rosa, pero había una pequeña sonrisa en sus labios. Quizás, admitió Águila Negra, y por primera vez ella vio un destello de humor en sus ojos. Pero los locos ven lo que los cuerdos ignoran. Pedrito, que había estado observando todo en silencio, soltó la mano de su madre y se acercó tímidamente al guerrero. Señor Apache, ¿puedes enseñarme a ser valiente como tú? Águila Negra se arrodilló frente al niño. Tú ya eres valiente, pequeño guerrero. Enfrentas cada día junto a tu madre. Eso es más valor del que muchos hombres tienen en toda su vida. Pedrito sonrió ampliamente y esa sonrisa fue como un rayo de sol atravesando las nubes oscuras que habían cubierto el corazón de Rosa durante tanto tiempo. Esa noche, cuando Águila Negra y sus guerreros regresaron a su campamento, Rosa se quedó mirando las estrellas con Pedrito dormido en sus brazos y su choza llena de provisiones que parecían un milagro. Por primera vez en años, se permitió sentir algo peligroso, esperanza, pero no sabía que en el pueblo, Don Evaristo y el grupo de mujeres chismosas ya estaban planeando algo. No permitirían que una mujer como Rosa ensuciara la reputación del pueblo, y estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para separar al Apache de la viuda. La tormenta apenas comenzaba. Don Evaristo Mondragón no era un hombre acostumbrado a que las cosas no salieran como él quería. Sentado en su enorme escritorio de caoba, con un puro humeante entre sus dedos gordos, escuchaba el informe que le traía su capataz, un hombre delgado y nervioso llamado Eusebio. Patrón, el Apache ese, Águila Negra, ha estado visitando a la viuda fea, le lleva comida, provisiones. Dicen que hasta habla con ella junto al arroyo. Don Evaristo golpeó el escritorio con el puño, haciendo saltar los papeles. Ese indio tiene dinero, lo he visto. Tiene caballos de pura sangre, armas finas y oro en su campamento. ¿Y qué hace? ¿Regalarle cosas a esa desgraciada en lugar de hacer negocios conmigo? Es muy extraño, patrón. Por supuesto que lo es. Y esa mujer me debe dinero, ¿sabías? Su difunto esposo, ese borracho bueno para nada, me pidió prestado y nunca pagó. Ahora ella tiene la deuda y pronto ese ranchito miserable será mío. Una idea comenzó a formarse en la mente retorcida del terrateniente. Sus ojos pequeños brillaron con malicia. A menos que pueda usar esta situación a mi favor. Eusebio, tráeme al padre Anselmo y a doña Remedios. Tengo un plan. Mientras tanto, en el arroyo, donde ya se habían encontrado varias veces, Rosa y Águila Negra compartían un momento de paz. Pedrito jugaba cerca, persiguiendo una mariposa mientras reía. Su risa cristalina llenaba el aire como música. Hace mucho tiempo que no lo escuchaba reír así, dijo Rosa suavemente, observando a su hijo con ojos brillantes. Desde que su padre murió, casi había olvidado cómo sonaba su risa. Águila Negra, sentado sobre una roca plana cerca de ella, también observaba al niño. Los niños son como los ríos, dijo con su voz profunda. Si les quitas las piedras que bloquean su camino, vuelven a fluir naturalmente. Usted ha sido esa piedra que se movió, respondió Rosa, mirándolo con una mezcla de gratitud y algo más, algo que no se atrevía a nombrar. No sé cómo agradecer todo lo que ha hecho por nosotros. No necesito agradecimientos, pero yo necesito dárselos. Nadie. La voz de Rosa se quebró ligeramente. Nadie ha sido amable conmigo en tanto tiempo que ya había olvidado cómo se sentía. Águila Negra giró su cabeza para mirarla directamente. El sol de la tarde iluminaba su rostro, resaltando la cicatriz en su mejilla, las líneas de cansancio alrededor de sus ojos, los labios agrietados. Pero él veía más allá de todo eso. Rosa, dijo con voz seria,
tengo algo que decirte. El corazón de ella comenzó a latir más rápido. Mi pueblo se moverá pronto. Iremos hacia el norte, a las montañas donde pasaremos el invierno. No puedo quedarme aquí mucho más tiempo. Rosa sintió como si alguien le hubiera arrancado algo del pecho. En las últimas semanas, se había acostumbrado a estos encuentros. Esperar ver a Águila Negra se había convertido en lo único que hacía sus días soportables. La idea de que se fuera la llenaba de un vacío anticipado. Entiendo, murmuró tratando de ocultar el dolor en su voz. Usted tiene su vida, su pueblo. Gracias por todo lo que hizo por nosotros. Nunca lo olvidaré. No terminé de hablar, interrumpió Águila Negra. Rosa levantó la vista confundida. El guerrero se levantó de la roca y caminó hacia ella con pasos deliberados. Luego, para su absoluto asombro, se arrodilló frente a ella, tomando sus manos ásperas y agrietadas entre las suyas. Ven conmigo, dijo simplemente. Rosa parpadeó, segura de que había escuchado mal. ¿Qué? Ven conmigo, tú y tu hijo, a mi pueblo, a mi hogar. Sé mi esposa. El mundo de Rosa se detuvo. Su mente no podía procesar lo que acababa de escuchar. Este guerrero magnífico, este hombre poderoso y respetado, le estaba pidiendo que fuera su esposa. Llora, yo no, tartamudeó. Usted no puede estar hablando en serio. Yo míreme, soy fea, pobre, no tengo nada que ofrecer. Tienes un corazón valiente, tienes un espíritu que no se rompe, tienes un amor de madre más fuerte que el hierro. Eso es más de lo que cualquier mujer con rostro bonito podría ofrecerme. Pero su pueblo, ¿qué dirán cuando llegue con una mujer como yo? Mi pueblo respeta la fuerza interior más que la belleza exterior, respondió Águila Negra firmemente. Verán lo que yo veo, una guerrera. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Rosa, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. ¿Por qué? Susurró. ¿Por qué? Águila Negra apretó suavemente sus manos. Porque cuando te miro veo mi futuro. Porque tu hijo necesita un padre y yo necesito una familia. Porque en este mundo cruel encontré a alguien cuya alma brilla más que cualquier estrella. Porque te elijo, Rosa, te elijo cada día. Pedrito, que había escuchado todo, sin que los adultos se dieran cuenta, corrió hacia ellos. Mamá, di que sí, por favor. ¿Podemos irnos de este pueblo malo? Rosa miró a su hijo, luego a Águila Negra, y sintió algo que no había sentido en años. Una puerta abriéndose hacia la felicidad. Sí, susurró. Sí, iré contigo. Águila Negra sonrió, una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro severo. Se levantó y la levantó con él, envolviéndola en un abrazo que la hizo sentirse protegida por primera vez en su vida. Pero su momento de felicidad fue interrumpido por el sonido de muchas voces acercándose. Rosa se separó de Águila Negra y vio con horror que un grupo grande del pueblo venía hacia ellos, liderado por don Evaristo, el padre Anselmo y doña Remedios. Ahí están, gritó doña Remedios. Los encontramos en su pecado. Don Evaristo avanzó con su bastón, su rostro rojo de ira fingida. Apache, dijo con voz autoritaria, esta mujer me debe dinero. No puedes llevártela hasta que pague su deuda. Son 500 pesos. Rosa se quedó pálida. 500 pesos era una fortuna que jamás podría reunir. Es una mentira, logró decir. Mi esposo pidió prestado 50 pesos, no 500. ¿Tienes papeles que lo demuestren? Preguntó don Evaristo con una sonrisa cruel. Yo sí, y mis papeles dicen 500, con intereses acumulados. Águila Negra dio un paso adelante, colocándose protectoramente frente a Rosa. ¿Cuánto? Preguntó con voz peligrosamente tranquila. 500 pesos en oro, respondió don Evaristo, pensando que el apache jamás tendría esa cantidad. Para sorpresa de todos, Águila Negra silbó y 3 de sus guerreros aparecieron inmediatamente. Les habló en apache y uno de ellos desapareció, regresando minutos después con una bolsa de cuero. Águila Negra la abrió y derramó el contenido frente a don Evaristo, monedas de oro que brillaban bajo el sol. Cuenta, ordenó, y cuando termines, la deuda está pagada y Rosa es libre. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie en el pueblo había visto tanto oro junto. Don Evaristo,
Con manos temblorosas de codicia y sorpresa, comenzó a contar. Efectivamente, había más de 500 pesos en oro. Llora, comenzó a balbucear tratando de encontrar otra excusa. La deuda está pagada, interrumpió Águila Negra. ¿Tienes algo más que decir? Don Evaristo tragó saliva, mirando los ojos oscuros y peligrosos del guerrero apache, y retrocedió. No, nada más. Águila Negra se volvió hacia Rosa y le extendió la mano. ¿Vienes? Rosa, con lágrimas de alegría rodando por su rostro, tomó su mano. Pedrito corrió a abrazar las piernas de Águila Negra, y mientras el pueblo entero observaba en shock silencioso, Rosa, la mujer que todos llamaban la más fea, caminó de la mano del guerrero más magnífico que jamás habían visto, hacia un futuro que brillaba como el oro que acababa de comprar su libertad. La noticia se esparció por Santa Clara del Valle como un incendio imposible de controlar. La mujer a quien todos despreciaban se marcharía con el apache más rico y poderoso que el pueblo había visto jamás. Las lenguas que antes destilaban veneno, ahora se mordían de envidia y arrepentimiento. Doña Remedios observaba desde su ventana cómo Rosa preparaba su partida, ayudada por los guerreros de Águila Negra. Debimos ser más amables con ella, murmuró su hija Lucía, una joven de 18 años que siempre había observado el sufrimiento de Rosa con secreta compasión. Cállate, espetó doña Remedios, pero en el fondo de su corazón sabía la verdad. No era suerte, era justicia, la justicia que premia a quienes sufren con dignidad y castiga a quienes siembran crueldad. En la pequeña choza que había sido su prisión durante tantos años, Rosa doblaba las pocas pertenencias que tenían. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de una emoción tan intensa que apenas podía contenerla. Águila Negra entraba y salía supervisando que todo estuviera listo, pero cada vez que sus miradas se encontraban, intercambiaban sonrisas que hablaban más que 1000 palabras. Pedrito corría de un lado a otro, emocionado como nunca antes. Uno de los guerreros apaches, un hombre joven llamado Viento Rápido, le había regalado un pequeño arco de madera tallada y el niño no dejaba de practicar sus disparos imaginarios. Mamá, mira, soy un guerrero apache, gritaba el pequeño con alegría desbordante. Rosa se arrodilló frente a su hijo tomando su rostro entre sus manos. Mi amor, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? Dejaremos todo lo que conocemos. Será un camino difícil. Pedrito la miró con esos ojos enormes que siempre veían más allá de lo evidente. Mamá, aquí solo tenemos tristeza. Con Águila Negra tendremos familia. Yo ya decidí. Él será mi nuevo papá. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Rosa, pero esta vez eran lágrimas de pura felicidad. Besó la frente de su hijo y lo abrazó con fuerza. Tienes razón, mi pequeño sabio. Tenemos un nuevo comienzo esperándonos. La voz profunda de Águila Negra resonó desde la entrada. Es hora, el sol está en el punto perfecto para comenzar el viaje. Rosa se levantó, tomó la mano de Pedrito y caminó hacia la puerta. Antes de cruzar el umbral, se detuvo y miró una última vez el interior de aquella choza. Había sufrido tanto entre esas paredes. Había llorado, había pasado hambre, había rezado pidiendo fuerzas para seguir adelante, pero también había mantenido vivo a su hijo. Había protegido su amor maternal como un escudo contra el mundo cruel. Adiós, susurró. Gracias por enseñarme que puedo sobrevivir a cualquier tormenta. Cuando salió, encontró a todo el pueblo reunido en la calle principal. Algunos rostros mostraban vergüenza, otros envidia, algunos incluso tristeza por haberla tratado tan mal. Pero Rosa ya no les temía. Caminó con la cabeza en alto, la mano de su hijo en la suya y el corazón ligero por primera vez en años. El padre Anselmo dio un paso hacia ella. Rosa, llamó el sacerdote con voz temblorosa, yo debí protegerte, debí ser tu pastor cuando más lo necesitabas. Perdóname. Rosa se detuvo frente a él. Podría haberle recriminado, podría haberle echado en cara todos los domingos que predicó sobre caridad mientras ella moría de hambre, pero había aprendido que el rencor solo envenena el alma de quien lo carga. Lo perdono, padre, pero que cuando llegue la próxima persona necesitada a este pueblo, usted recuerde este momento. El padre Anselmo asintió con lágrimas rodando por su rostro envejecido.
Fue entonces cuando doña Gertrudis dio un paso adelante, seguida tímidamente por otras mujeres del pueblo. En sus manos llevaban una canasta cubierta con un paño. Rosa, preparamos esto para tu viaje. Pan, frutas secas, algo de queso. Es lo menos que podemos hacer después de todo. Rosa miró la canasta, luego los rostros avergonzados de las mujeres. Parte de ella quería rechazarla, pero Águila Negra le había enseñado algo importante. La verdadera fuerza no está en la venganza, sino en la capacidad de seguir siendo humano, incluso después del dolor. Gracias, dijo aceptando la canasta. Su gesto será recordado. Lucía, la hija de doña Remedios, rompió en llanto y corrió hacia Rosa, abrazándola con fuerza. Perdónanos, por favor. Eres la persona más valiente que he conocido. Quiero ser como tú cuando crezca. Quiero tener tu fuerza. Rosa correspondió al abrazo, sorprendida por la sinceridad de la joven. Entonces sé amable, Lucía, sé amable con quienes sufren. Esa es la verdadera fuerza. Águila Negra observaba toda la escena montado en su caballo y en su rostro severo había algo parecido al orgullo. Cuando Rosa finalmente se acercó a él, el guerrero extendió su mano y la ayudó a subir al caballo, colocándola delante de él. Viento rápido, levantó a Pedrito y lo colocó en su propio caballo. ¿Lista?, preguntó Águila Negra en voz baja, solo para ella. Lista, respondió Rosa, y su voz sonaba más fuerte que nunca. Mientras el grupo de apaches comenzaba a moverse, don Evaristo finalmente encontró su voz, gritando con desesperación: «Espera, apache, tengo más tierras, más negocios, podríamos ser socios, no te vayas todavía». Águila Negra ni siquiera volteó a mirarlo, simplemente siguió adelante con Rosa segura entre sus brazos. El viaje hacia el norte duró varias semanas. Cada día Rosa descubría algo nuevo sobre el hombre que había elegido como compañero. Águila Negra era paciente con Pedrito, enseñándole sobre las estrellas, sobre rastrear animales, sobre el respeto a la naturaleza. Era gentil con ella, asegurándose de que tuviera suficiente comida y descanso, y en las noches, cuando el campamento dormía, le contaba historias de su pueblo, de sus tradiciones, de la vida que les esperaba. «En mi pueblo», le dijo una noche mientras observaban las estrellas, «las mujeres son respetadas como guerreras. Tu voz será escuchada, tú y Pedrito serán familia, no solo de nombre, sino de corazón». «Tengo miedo», admitió Rosa. «¿Y si tu pueblo no me acepta? ¿Y si creen que no soy suficiente para ti?». Águila Negra tomó su rostro entre sus manos, obligándola a mirarlo a los ojos. «Escúchame bien, Rosa, tú eres más que suficiente, eres exactamente lo que necesito, lo que mi corazón buscaba sin saberlo, y cualquiera que no lo vea está ciego». Cuando finalmente llegaron al pueblo apache, situado en un hermoso valle rodeado de montañas, Rosa sintió que su corazón se expandía. Las personas salieron a recibirlos y aunque hablaban en una lengua que ella no entendía, sus sonrisas eran universales. Una anciana de cabello blanco y ojos sabios se acercó a Rosa. Era la abuela de Águila Negra, la matriarca del clan. La anciana estudió a Rosa por un largo momento, luego sonrió ampliamente y la abrazó. «Nieta mía», dijo en español entrecortado, «bienvenida a casa». Esas palabras rompieron la última barrera que Rosa había construido alrededor de su corazón. Lloró en los brazos de la anciana, liberando años de dolor, rechazo y soledad. La ceremonia de matrimonio se celebró bajo la luna llena. No fue como las bodas que Rosa había visto en Santa Clara del Valle, llenas de pompa y falsedad. Esta fue simple, sagrada, significativa. Águila Negra le colocó un collar de turquesas alrededor del cuello, símbolo de compromiso eterno. Ella le ofreció un tejido que había hecho durante el viaje, representando su dedicación a construir un hogar juntos. Y cuando se besaron bajo las estrellas, Pedrito gritó de alegría y todo el pueblo celebró. Los meses pasaron convirtiéndose en años. Rosa floreció como una flor que finalmente recibe agua después de una larga sequía. Aprendió el idioma apache, las tradiciones, las costumbres. Se convirtió en una artesana respetada por sus tejidos. Pedrito creció fuerte y feliz, entrenado por Águila Negra en las artes del guerrero.
pero también en la sabiduría y la compasión. Una tarde, mientras Rosa trabajaba en un nuevo tejido, una joven del pueblo se acercó tímidamente. Madre Rosa, cuéntame otra vez la historia de cómo llegaste aquí. Rosa sonrió, dejando su trabajo a un lado. ¿Qué quieres saber? ¿Es cierto que en tu antiguo pueblo todos decían que eras fea? Rosa se tocó la cicatriz en su mejilla, esa marca que una vez consideró su maldición. Sí, es cierto, pero, eres hermosa, dijo la joven confundida. No siempre lo fui en sus ojos, pero aprendí algo importante. La verdadera belleza no está en el rostro que miramos en el espejo, está en cómo tratamos a otros, en la fuerza con la que enfrentamos las dificultades, en la capacidad de amar cuando el mundo te ha dado razones para odiar. Esa es la belleza que nunca envejece, que nunca se desvanece. Águila Negra, que había escuchado desde la entrada, entró y se arrodilló junto a su esposa, y por eso, dijo besando su frente, eres la mujer más hermosa que he conocido. Años después, cuando viajeros pasaban cerca del pueblo apache y preguntaban por la famosa pareja, les contaban la historia de la mujer que el mundo llamó fea y el guerrero que vio su verdadero brillo. Se convirtió en leyenda, una historia contada alrededor de fogatas para recordar a las personas que el valor real de un ser humano no se mide en monedas de oro ni en rostros perfectos, sino en la capacidad inquebrantable del espíritu humano de seguir adelante, de amar, de perdonar y de florecer incluso en el desierto más árido. Y así Rosa, quien una vez fue considerada la más desafortunada, se convirtió en la más bendecida, no porque un hombre rico la rescatara, sino porque ella misma encontró la fuerza para creer que merecía amor, respeto y felicidad. Su historia termina aquí, pero su legado continúa, que ninguna persona es definida por las crueles palabras de otros, sino por la luz inquebrantable que llevan dentro, que la verdadera belleza siempre encuentra ojos que la valoren, y que el amor genuino no busca perfección, sino autenticidad. La viuda ya no existía, en su lugar florecía una mujer plena, amada y libre. Si te gustan historias como esta, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguna.